Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en la vida y obra de San Alfonso María de Ligorio, un santo del siglo XVIII, pero que, a pesar de los años, tiene mucho que decirnos hoy en día. Totalmente de acuerdo. Para entender mejor su legado, nos adentraremos en sus escritos, su teología moral, su impacto en otros santos, incluso algunos que quizás no conozcas. Uy, qué interesante. El material que nuestro oyente nos ha enviado es fascinante. Y una cosa que me llamó la atención de inmediato es la increíble cantidad de obras que San Alfonso escribió. Es cierto que superó al mismísimo Shakespeare en número de ediciones. Es completamente cierto, más de 21.000 ediciones en 63 idiomas. Para ponerlo en perspectiva, Shakespeare, con 150 años de ventaja, le lleva una diferencia de casi 7.000 ediciones. Impresionante. O sea, prácticamente cada 3 o 4 días durante los últimos 200 años se ha publicado una nueva edición de alguna de sus obras en algún lugar del mundo. ¿Qué lo hizo tan popular en su época? ¿Y por qué sigue resonando con tanta gente hoy? Bueno, hay que considerar el contexto histórico. El siglo XVIII fue una época de grandes cambios sociales y religiosos. La gente buscaba respuestas, guía espiritual. Y San Alfonso supo conectar con esa necesidad. Sus obras, como Camino de la Cruz y Visitas al Santísimo Sacramento, se centraban en la humanidad de Cristo, su amor y compasión. Eran mensajes sencillos pero profundos, accesibles para todos. Ya veo, no se trataba de textos densos y complejos, sino de reflexiones que llegaban al corazón de la gente común. Y esa popularidad tuvo algo que ver con la rapidez con la que fue declarado doctor de la Iglesia, porque fue bastante rápido, ¿no? Sí, fue un proceso inusualmente rápido. Otros doctores de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino o San Alberto Magno, tuvieron que esperar siglos, pero la influencia de San Alfonso fue inmensa. Su teología, su trabajo pastoral, su espiritualidad, lo convirtieron en un referente para la Iglesia. Claro. Hablando de su impacto, una de sus obras más conocidas es Las Glorias de María. Podemos decir que San Alfonso tenía una visión particular sobre la Virgen María. Absolutamente. Para San Alfonso, María era la Madre de Dios y la mediadora de todas las gracias. En las Glorias de María, él expone la belleza de la maternidad divina y el papel crucial de María en la historia de la salvación. De hecho, esta obra sigue siendo una de las más leídas sobre la Virgen. Fascinante. San Alfonso, un gran teólogo moral que también encontró el espacio para profundizar en la figura de María. Y hablando de teología moral, no podemos olvidar su gran obra, Teología Moral, que generó un debate en torno al probabilismo y el equiprobabilismo. ¿Podrías explicar brevemente a qué se refiere este debate? Claro. En casos morales complejos donde no hay una respuesta clara, existían diferentes posturas sobre cómo aplicar la ley. El probabilismo decía que si había una opinión probable a favor de la libertad se podía seguir, aunque la opinión contraria fuera más probable. Suena un poco arriesgado. ¿Cuál era la postura de San Alfonso? Él proponía el equiprobabilismo, un punto medio entre el rigorismo y el laxismo. Para San Alfonso, si había dos opiniones probables, una a favor y otra en contra, se podía actuar con libertad solo si la opinión a favor era tan probable como la contraria. Buscaba el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Es decir, no se inclinaba por la rigidez ni por la permisividad, sino que buscaba un camino intermedio, más humano y comprensivo, y eso se reflejaba en su labor como confesor. Sin duda, San Alfonso era conocido por su enfoque misericordioso en el confesionario. No buscaba abrumar a los penitentes, sino guiarlos hacia la reconciliación con Dios. Ya veo. Su teología moral no era solo teoría, sino que se traducía en una práctica pastoral compasiva y cercana a la gente. Exactamente. Y esta compasión, sumada a profunda espiritualidad, inspiró a muchos otros santos. Ah, los santos. Tocabas este tema antes. ¿Quiénes fueron algunos de los santos que se inspiraron en San Alfonso? La lista es larga, pero podríamos empezar con San Eugenio de Macenod, fundador de los Oblatos de María Inmaculada. Él adoptó la regla de los redentoristas, fundada por San Alfonso, como base para su propia congregación. Es increíble cómo la influencia de San Alfonso se extendió a otras órdenes religiosas. ¿Y qué otros santos podemos mencionar? San Juan Bosco, fundador de los salesianos, también se vio influenciado por la teología moral de San Alfonso, especialmente durante su formación sacerdotal. De hecho, San Juan Bosco lo consideraba un maestro de la teología moral y pastoral. O sea, la huella de San Alfonso se puede ver en la pedagogía y el enfoque pastoral de los salesianos. Exacto. Y luego tenemos a San Gabriel de los Dolores, un joven pasionista que encontró en las Glorias de María una fuente de inspiración para su propia devoción mariana. Es fascinante cómo una obra puede tener un impacto tan profundo en la vida de un santo. Y la lista continúa. San Antonio María Claret, fundador de los claretianos, admiraba la obra de San Alfonso y la utilizaba como referencia para sus propias predicaciones. Es decir, la influencia de San Alfonso se extiende también al ámbito de la predicación. ¡Qué alcance tan amplio! Y no olvidemos al santo cura de Ars, San Juan María Vianney,
quien gracias a la teología de San Alfonso abandonó el rigorismo que caracterizaba su práctica en el confesionario. Es un claro ejemplo de cómo la teología de San Alfonso promovía una pastoral más humana y misericordiosa. Así es. Y podríamos seguir mencionando a otros santos, como Santa Francisca Javier Cabrini, fundadora de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón, quien se inspiró en la vida de San Alfonso para la redacción de la regla de su instituto. Impresionante. ¿Y qué hay del siervo de Dios, William Doyle? William Doyle, un jesuita, decidió entrar a la vida religiosa después de leer un tratado de San Alfonso sobre la vida religiosa. ¡Qué historia tan conmovedora! Y la venerable Pauline Marie Jaricot. Pauline Marie Jaricot, fundadora de la Sociedad para la Propagación de la Fe, asistió a la canonización de San Alfonso y se inspiró en su ejemplo para su labor misionera. O sea, la influencia de San Alfonso traspasó fronteras geográficas y temporales. Exactamente. Y no podemos olvidar al beato Luis Guanella, fundador de los Siervos de la Caridad, quien veía en San Alfonso modelo de santidad y admiraba profundamente su obra. Es increíble cómo la vida de un solo santo puede tener un impacto tan grande en la Iglesia. Y aún hay más. El padre Frederick William Faber, un oratoriano, se inspiró en San Alfonso para su labor pastoral y para su propia conversión al catolicismo. Es decir, la influencia de San Alfonso se extendió incluso a otras confesiones cristianas. Y para terminar esta larga lista de santos, no podemos dejar de mencionar al beato John Henry Newman, quien defendió la teología moral de San Alfonso y encontró en sus sermones sobre María una mayor comprensión de la devoción mariana. Realmente es asombroso cómo la figura de San Alfonso ha dejado una huella tan profunda en la historia de la Iglesia. Su legado se extiende a través de sus obras, sus enseñanzas y la vida de tantos santos que se inspiraron en él. Es cierto. Y ahora que hemos visto un poco su impacto en otros, ¿te parece si profundizamos en algunas de sus obras más importantes? Me encantaría. Empecemos con Teología Moral. Mencionaste que tiene más de 4.000 páginas. Debe ser una lectura bastante densa. Lo es, sin duda. Pero es una obra fundamental para la teología moral católica. En ella, San Alfonso aborda una gran variedad de temas, desde los principios básicos de la moral cristiana hasta cuestiones más específicas, como la justicia, la verdad, la caridad, la pureza. O sea, una obra completa y exhaustiva que busca ofrecer una guía para vivir una vida cristiana plena. Exactamente. Y lo más importante es que teología moral no se limita a exponer normas abstractas. San Alfonso las aplica a la vida real, considerando las circunstancias particulares de cada caso. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? San Alfonso siempre buscaba el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Entendía que la ley moral no debía ser una carga opresiva, sino una guía para alcanzar la verdadera libertad. Es decir, una teología moral al servicio de la persona, no al revés. Algo que, por lo que hemos visto hasta ahora, parece ser un tema recurrente en su vida y obra. Totalmente. Y esa visión se refleja en su enfoque pastoral, en su trato con los penitentes, en su afán por guiarlos con paciencia y comprensión hacia la reconciliación con Dios. Entiendo. Y volviendo al tema de sus obras, mencionaste que San Alfonso también escribió poesía. ¿Es cierto eso? Así es. San Alfonso era un hombre de gran sensibilidad artística. Escribió poemas, compuso música e incluso pintó. Qué polifacético. ¿Y alguna obra poética suya que sea especialmente conocida? Quizás la más famosa sea su Cantata a la Virgen, una hermosa composición musical que expresa su profunda devoción a María. Y no solo eso, también destacó por su labor como obispo y fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, más conocidos como los redentoristas. O sea, no se limitó a escribir y estudiar, sino que también se involucró activamente en la vida pastoral de la Iglesia. Exactamente. San Alfonso dedicó gran parte de su vida a predicar misiones populares, atender a los enfermos y a los pobres, formar a los sacerdotes y promover la renovación espiritual de la Iglesia. Y hablando de su labor como obispo, mencionaste que su teología moral generó cierta controversia. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Como te mencionaba antes, en esa época existía un debate en torno al probabilismo y el equiprobabilismo, dos sistemas morales que buscaban determinar cuándo una acción era lícita o ilícita en casos dudosos. ¿Y cuál era la postura de San Alfonso en este debate? Él defendía el equiprobabilismo, que buscaba un punto medio entre el rigorismo y el laxismo. ¿Y en qué consistía este punto medio? El equiprobabilismo establecía que si existían dos opiniones probables sobre la licitud de una acción, y una de ellas era a favor de la libertad. Se podía seguir esa opinión siempre y cuando fuera tan probable como la contraria. Es decir, una postura que buscaba ser justa y misericordiosa al mismo tiempo. Exactamente. San Alfonso no quería abrumar a las personas con un rigor excesivo, pero tampoco quería caer en un laxismo que desvirtuara la ley moral. Y esta postura de San Alfonso, ¿cómo fue recibida por la Iglesia?
Inicialmente, teología moral generó cierta resistencia, algunos la consideraban demasiado laxa. Sin embargo, con el tiempo, su obra fue ganando reconocimiento y aprobación. ¿Y en qué momento se produjo ese cambio? El reconocimiento definitivo llegó en 1871, cuando el Papa Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia, reconociendo así la ortodoxia y la importancia de sus enseñanzas. O sea, la Iglesia reconoció que la teología moral de San Alfonso, lejos de ser laxa, era un modelo de equilibrio y sabiduría. Exacto. Y no solo eso, el Papa Pío XII lo declaró patrono de los confesores y moralistas, reconociendo así su gran contribución a la teología moral y a la práctica del sacramento de la confesión. Es realmente impresionante cómo un hombre que en su época generó cierta polémica terminó siendo reconocido como un maestro de la teología moral por la propia Iglesia. Y no olvidemos que no solo fue un gran teólogo moral, sino también un hombre de profunda espiritualidad, un pastor dedicado a su pueblo y un escritor prolífico que supo transmitir la belleza de la fe cristiana a través de sus obras. Y hablando de sus obras, mencionaste que se han traducido a más de 60 idiomas. ¿Alguna anécdota curiosa relacionada con sus traducciones? Sí, hay una que me parece particularmente interesante. Se dice que teología moral fue traducida incluso al árabe, al anamita y al armenio. Es increíble. ¿Te imaginas un jeque árabe estudiando la teología moral de San Alfonso? Es una imagen que nos habla del alcance universal de su obra. Y no solo del alcance geográfico, sino también del impacto que sus ideas han tenido en la Iglesia a lo largo de los siglos. Sin duda. Y hablando de impacto, ¿sabías que teología moral ha tenido más de 80 ediciones? Es una cifra asombrosa. ¿Y a qué se debe este éxito tan rotundo? Teología moral es una obra completa, profunda, pero al mismo tiempo accesible y práctica. Ofrece una guía clara y concisa para comprender y aplicar los principios de la moral cristiana a la vida real. O sea, no es una obra que se quede en el plano teórico, sino que busca ofrecer una ayuda concreta para vivir una vida cristiana coherente. Exacto. Y eso explica por qué ha sido y sigue siendo una obra de referencia para los teólogos, los confesores y para todos aquellos que buscan profundizar en la moral cristiana. Y hablando de profundidad, mencionaste que San Alfonso consultó a más de 800 autores para escribir teología moral. Eso sí que es un trabajo de investigación exhaustivo. Así es, San Alfonso no se conformó con exponer sus propias ideas, sino que buscó nutrirse del pensamiento de los grandes teólogos que la precedieron, desde Santo Tomás de Aquino hasta los armaticenses. Es decir, su obra no es solo el fruto de su propio genio, sino también de un diálogo constante con la tradición teológica de la Iglesia. Exacto, supo integrar las diversas corrientes de pensamiento teológico de su época, ofreciendo una síntesis armoniosa y equilibrada. Y esa capacidad de síntesis se refleja también en su estilo literario. Sin duda, San Alfonso era un maestro de la claridad y la concisión. Sabía expresar ideas complejas de manera sencilla y comprensible, sin perder rigor ni profundidad. Es decir, un escritor que no solo buscaba instruir, sino también conmover e inspirar a sus lectores. Exacto. Y eso explica por qué sus obras han tenido tanta repercusión a lo largo de los siglos. Y hablando de repercusión, ya hemos visto cómo influenció a muchos otros santos. Pero, ¿cómo se traduce esta influencia en la vida cotidiana? ¿Qué podemos aprender de San Alfonso para aplicar en nuestro día a día? Esa es una pregunta muy interesante. Creo que uno de los aspectos más relevantes de su legado es su enfoque en la misericordia de Dios. En una época en la que a veces se puede percibir una cierta rigidez en la Iglesia, San Alfonso nos recuerda que Dios es ante todo amor y perdón. Es cierto. Y esa misericordia se ve reflejada en su teología moral, que buscaba ofrecer una guía para los confesores que fuera justa y compasiva al mismo tiempo. Exacto. San Alfonso entendía que la ley moral no debía ser un instrumento de condena, sino una ayuda para que las personas pudieran acercarse a Dios con confianza y esperanza. Y esa confianza en la misericordia de Dios se veía reflejada también en su propia vida. Por supuesto. San Alfonso era un hombre de profunda oración y devoción. Se cuenta que pasaba horas ante el Santísimo Sacramento, pidiendo por las almas de los pecadores. Es decir, su teología moral no era solo un ejercicio intelectual, sino que nacía de su propia experiencia de la misericordia de Dios. Exactamente. Y esa experiencia la transmitía a través de sus escritos, sus predicaciones y su trato con los penitentes. Y hablando de penitentes, hay una anécdota que me llama mucho la atención. Se dice que San Alfonso nunca se negaba a absolver a un penitente, por muy grave que fuera su pecado. En serio. Eso sí que es un testimonio de su fe en la misericordia divina. No me sorprende, considerando todo lo que hemos conversado sobre su enfoque pastoral. Es cierto, tenía una fe inquebrantable en el poder del perdón de Dios. Creía que la misericordia divina era infinita y que siempre estaba dispuesta a acoger al pecador arrepentido. Es una enseñanza poderosa, ¿no? Sobre todo en un mundo que a veces parece haber olvidado el valor del perdón.
A veces nos enfocamos tanto en la ley y el castigo que olvidamos la esencia del mensaje de Cristo. Exactamente. Y en ese sentido, San Alfonso es un modelo a seguir. Nos enseña a confiar en la misericordia de Dios, a buscarla con humildad y a ofrecerla a los demás con generosidad. Es un llamado a la compasión, a la empatía, algo que sin duda necesitamos mucho en la actualidad. Y volviendo a su faceta de escritor, mencionaste que San Alfonso escribió más de 100 obras. Además de las Glorias de María y Teología Moral, ¿hay alguna otra obra que consideres fundamental para comprender su pensamiento? Claro que sí. Además de las que ya hemos mencionado, podríamos destacar Camino de la Cruz y Visitas al Santísimo Sacramento. Ambas obras invitan a la meditación y a la contemplación de la pasión de Cristo. ¿Y qué hay de la práctica del confesor? Tengo entendido que es una guía para los sacerdotes que administran el sacramento de la confesión. Exacto. En esta obra San Alfonso ofrece consejos prácticos, reflexiones teológicas, para que los confesores puedan ejercer su ministerio con sabiduría y misericordia. De hecho, es una lectura muy recomendada para cualquier persona que quiera profundizar en el sacramento de la reconciliación. Ya veo. Entonces, a través de sus escritos, San Alfonso no solo buscaba transmitir conocimiento teológico, sino también guiar a las personas en su camino espiritual. Precisamente, sus obras son una invitación a la reflexión, a la conversión, al encuentro con Dios. Y no solo a través de la teología, sino también a través de la poesía, la música, la pintura. Cierto. Mencionaste antes que San Alfonso era un hombre de gran sensibilidad artística. ¿Y qué tipo de música componía? Compuso principalmente música sacra, himnos, motetes. De hecho, su Cantat la Virgen es una muestra de su talento musical y de su profunda devoción mariana. Lamentablemente, no todas sus composiciones han llegado hasta nuestros días. Qué lástima. Sería interesante poder escuchar algunas de sus obras. Y hablando de obras, mencionaste que la Teología Moral ha tenido más de 80 ediciones. Eso es realmente impresionante. ¿Y a qué se debe este éxito tan rotundo? Creo que hay varios factores. En primer lugar, es una obra completa, profunda, pero al mismo tiempo accesible y práctica, escrita en un lenguaje claro y conciso. Entiendo. No es una obra que se quede en el plano teórico, sino que busca ofrecer una guía concreta para vivir una vida cristiana coherente. Exactamente. Y otro factor importante es su enfoque equilibrado. Como ya hemos comentado, San Alfonso buscaba siempre el justo medio entre el rigorismo y el laxismo. Su teología moral es un llamado a la prudencia, a la compasión, al discernimiento. Y ese enfoque, sin duda, ha resonado con muchos lectores a lo largo de los siglos. No solo con teólogos y confesores, sino también con personas que buscan orientación para vivir su fe en el día a día. Así es. Y para escribir teología moral, San Alfonso no se limitó a exponer sus propias ideas. Consultó a más de 800 autores, desde los clásicos hasta los más contemporáneos de su época. Un trabajo de investigación impresionante. Es decir, su obra es el fruto de un diálogo constante con la tradición teológica de la Iglesia, pero también con las inquietudes y los desafíos de su propio tiempo. Exactamente. Y esa capacidad de síntesis, de integrar diferentes perspectivas y ofrecer una visión coherente, es una de las grandes virtudes de San Alfonso. Y esa capacidad de síntesis se refleja también en su estilo literario. Sin duda, San Alfonso era un maestro de la claridad, la concisión. Sabía expresar ideas complejas de manera sencilla y comprensible, sin perder rigor ni profundidad. Sus obras son un ejemplo de cómo la teología puede ser accesible para todos, sin renunciar a la precisión y al rigor intelectual. Es decir, un escritor que no solo buscaba instruir, sino también conmover e inspirar a sus lectores. Exacto. Y esa es, creo yo, una de las claves de su éxito. San Alfonso supo conectar con la gente a través de sus escritos, a través de su música, a través de su pintura, a través de su ejemplo de vida. Fue un hombre de Dios que supo poner sus talentos al servicio de los demás. Y su legado sigue vivo hasta el día de hoy. Sus obras se siguen leyendo, sus enseñanzas se siguen estudiando y su ejemplo sigue inspirando a personas de todo el mundo. Es realmente asombroso cómo la vida de un solo hombre puede tener un impacto tan grande en la historia. Es cierto. Y aunque han pasado siglos desde su muerte, San Alfonso sigue siendo un referente para la Iglesia y para todos los que buscan vivir una vida cristiana auténtica. Y hablando de su vida, me gustaría profundizar un poco más en su labor pastoral. Mencionaste que se dedicó a predicar misiones populares, atender a los enfermos y a los pobres, formar a los sacerdotes. ¿Puedes contarnos alguna anécdota que ilustre su entrega a los demás? Hay muchas anécdotas que muestran la bondad y la generosidad de San Alfonso. Por ejemplo, se cuenta que una vez, mientras predicaba una misión en un pueblo remoto, se encontró con una mujer muy pobre que no tenía ni siquiera un lugar donde dormir. ¿Y qué hizo San Alfonso? Sin dudarlo, le ofreció su propia cama y pasó la noche en el suelo. Para él, las necesidades de los demás estaban siempre por encima de las suyas propias. Es un gesto que refleja su profunda humildad, ¿no? Y su amor al prójimo.
Es evidente que San Alfonso no se limitaba a predicar la caridad, sino que la vivía en su propia carne. Así es. Para él la fe no era solo un conjunto de dogmas y preceptos, sino una experiencia de amor que debía traducirse en acciones concretas. Y ese amor, esa entrega a los demás, sin duda dejó una huella imborrable en todos los que lo conocieron. No me sorprende que tantos santos se hayan inspirado en su ejemplo. Y no solo santos. San Alfonso sigue inspirando a personas de todo el mundo, de todas las culturas y de todas las edades. Su mensaje de amor, de misericordia y de esperanza sigue resonando con fuerza en nuestros días. Es un mensaje que necesitamos más que nunca, ¿no? En estos tiempos tan compulsos. Y creo que es importante recordar que San Alfonso no solo nos habla de la misericordia de Dios, sino que también nos invita a ser misericordiosos con los demás. Exactamente. Nos invita a ver a Cristo en el rostro de los pobres, de los enfermos, de los marginados, y a tratarlos con la misma compasión y el mismo amor con que Dios nos trata a nosotros. Es un llamado a la solidaridad, a la fraternidad, a la construcción de un mundo más justo y más humano. Un mundo en el que la misericordia sea el motor de nuestras acciones. Así es. Y ese es, creo yo, el gran legado de San Alfonso. Un legado de amor, de esperanza y de misericordia que sigue iluminando el camino de la Iglesia y de la humanidad entera. Es un mensaje poderoso, sin duda. Un mensaje que nos interpela y nos invita a la acción. Totalmente. Y nos deja con una pregunta, ¿cómo podemos aplicar este legado de San Alfonso en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos ser más misericordiosos nosotros? ¿Cómo podemos reflejar el amor de Dios en nuestras acciones? Preguntas clave, sin duda. Y quizá la respuesta no está en grandes gestos, ¿verdad? Sino en las pequeñas cosas, en el día a día. Una palabra amable, un gesto de ayuda. Escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Claro, la misericordia se manifiesta en detalles sencillos, pero que pueden marcar una gran diferencia. Un acto de perdón, por ejemplo, puede sanar una relación. O una sonrisa, ¿no? Una sonrisa sincera puede alegrarle el día a alguien. Exacto. Y no olvidemos que la misericordia no solo es hacia los demás, también es hacia nosotros mismos. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos. Nos cuesta perdonarnos nuestros errores. Es verdad. San Alfonso, con su enfoque en la misericordia divina, nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, si nos arrepentimos de corazón. Y nosotros, a su vez, debemos aprender a ser misericordiosos con nosotros mismos, aceptar nuestras limitaciones y confiar en el amor de Dios. Un amor que nos transforma, que nos hace capaces de amar a los demás. Y ese es, en el fondo, el mensaje de San Alfonso. Un mensaje de amor, de perdón, de esperanza. Un mensaje que nos invita a construir un mundo más humano, más fraterno. Un mundo donde la misericordia sea la norma, no la excepción. Un mundo donde todos podamos experimentar la alegría de perdón, la paz que solo Dios puede dar. Y con esta hermosa reflexión sobre la misericordia, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en la vida y obra de San Alfonso María de Ligorio. Ha sido un viaje fascinante, sin duda. Un viaje lleno de descubrimientos, de enseñanzas muy valiosas. Espero que esta inmersión le haya servido a nuestro oyente para conocer un poco más a este gran santo, ¿no? Y para que se deje inspirar por su legado. Sin duda, San Alfonso tiene mucho que enseñarnos sobre la fe, el amor, la misericordia, la vida cristiana. Y aunque han pasado siglos desde su muerte, su mensaje sigue vivo, sigue actual. A ti, nuestro oyente, te invitamos a profundizar en sus obras, a descubrir su sabiduría, a dejar que su ejemplo ilumine tu camino. Hasta la próxima inmersión.